Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. El aire toma forma de tornado y en él van amarrados la muerte y el amor. Una columna oscura se levanta y los niños se arrancan los huevos de un tirón. Con este fragmento del tema Girón Preludio de Silvio Rodríguez, emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña la pupila asombrada y que nos adentra en los caminos de la historia. Como siempre me gusta decirte, eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. La guerra parecía inminente, o por lo menos un ataque. Parecía inminente que se produjera un ataque. Digo, si Cuba, pienso, si desgraciadamente se desata esta guerra, nosotros vamos a desaparecer del mapa. Robert Kennedy vino a verme y me dijo: señor embajador, la situación es muy tensa. Sus misiles acaban de derribar nuestro avión. Nuestros generales exigen que contraataquemos. Si iniciamos un bombardeo, ustedes no responderán. ¿Qué podemos hacer? Para nuestro querido y admirado Silvio Rodríguez, en su honor, porque esta gran canción nos une a todos en Latinoamérica, nos inspira la libertad. El aire toma forma de tornado y en él van amarrados la muerte y el amor. Una columna oscura se levanta y los niños se arrancan los juegos de un tirón. Abuela, tus tijeras son rurales y cortan otros males, pero este viento no. Guárdate tu oración, amigo viejo, e invoca Peralejo, que nos viene mejor. Nadie se va a morir, menos ahora que esta mujer sagrada inclina el ceño. Nadie se va a morir, la vida toda es un breve segundo de su sueño. Nadie se va a morir, la vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir, menos ahora. El canto de la patria es nuestro canto. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Delante de la columna al frente, donde ha viajado siempre la mira del fusil, que hable la fértil puntería, que esa garganta mía, mi forma de vivir, con muerte todas las cosas ciertas grabaron una puerta en el centro de abril. Con patria se ha dibujado el nombre del alma de los hombres que no van a morir. Nadie se va a morir, menos
menos ahora que esta mujer sagrada inclina el ceño. Nadie se va a morir, la vida toda es un breve segundo de su sueño. Nadie se va a morir, la vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir, menos ahora que el canto de la patria es nuestro canto, que el canto de la patria es nuestro canto, que el canto de la patria es nuestro nuestro canto, nuestro canto, nuestro canto, nuestro canto. La cantautora mexicana Lila Downs, una conspiradora habitual de La Pupila, nos traía su versión del tema Girón Preludio de Silvio Rodríguez. Y con eso como música de fondo nos vamos a descifrar encrucijadas con Fabián Escalante. Fabián, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, muy bien, aquí sentado en mi casa. Cuidándose. Y cuidándome en todo lo que es posible en estos tiempos. Fabián, la crisis de octubre es un tema bastante conocido, bastante tratado fuera de Cuba y también en nuestro país. Sin embargo, hay aristas, sobre todo del contexto que precedió a la crisis, que yo quisiera que echáramos luz sobre ellas, como siempre hacemos. Para entender un poco cómo es que se llega a ese octubre de 1962. La crisis en Cuba no comienza en octubre. Mira, generalmente lo que el mundo conoce de la crisis de octubre es que en octubre de 1962 se produjo una confrontación en Cuba entre el este y el oeste y que el mundo estuvo al borde del holocausto nuclear por la existencia de misiles soviéticos en Cuba. Eso es lo que se conoce, pero esa historia está mal contada. Esa historia empezó mucho antes. Yo diría que empezó el 1 de enero de 1959, cuando triunfó la Revolución Cubana. Yo quisiera, para poder explicar esta historia, para poderla contar, comenzar con las palabras del presidente John Kennedy, el 22 de octubre de 1962, cuando en comparecencia televisiva al país y a la nación explicó qué estaba sucediendo y qué iba a suceder. Entre otras cosas, Kennedy dijo en tono recriminatorio que los soviéticos, de manera súbita y clandestina, es decir, de manera aviesa, estaban instalando bases de misiles ofensivos en Cuba, cuyo objeto no puede ser otro que montar una fuerza de ataque nuclear, no contra Estados Unidos, sino contra el hemisferio occidental, lo que constituye una evidente amenaza a la paz y la seguridad de todos los americanos. Es decir, aquí el presidente Kennedy no habló solo en nombre de Estados Unidos. Aquí habló de toda la América Latina que ellos mismos estaban oprimiendo y que vivía subyugada, como siempre ha sido, por dictaduras militares. En ese momento se acordaron de que América era una sola. Sin embargo,
esta no es la verdadera historia. Y tampoco comenzó con el traslado de los misiles soviéticos a Cuba, sino mucho antes, como te expliqué, con el triunfo de la Revolución Cubana y con la posición y con el hecho que va a desarrollarse en Cuba a partir de 1959. Sin embargo, este conflicto se va a agudizar a niveles insospechados tras la derrota de los mercenarios en Playa Girón. ¿Y qué sabor le deja a la administración Kennedy Playa Girón? Mira, Kennedy no es el ideólogo de la agresión de Girón. Ese plan se preparó bajo los auspicios de la administración de Eisenhower. Sin embargo, Kennedy lo adoptó cuando llegó a la presidencia. Kennedy además estaba informado de que era candidato a las elecciones. Y Kennedy, el 21 de abril de 1961, en un discurso público reconoció que Estados Unidos eran los responsables y de que habían sido derrotados. Por supuesto, esto pudiera verse como un gesto caballeresco. Nada de eso fue lo que sucedió. Es decir, los Kennedy se enfurecieron a niveles extraordinarios y pusieron a toda la administración a conspirar para derrocar la Revolución Cubana. Y de ahí que el día 30 de noviembre de 1961, Kennedy firme una orden ejecutiva, como esta que firma Trump ahora, que se llamó Proyecto Cuba, destinado a derrocar al gobierno cubano. Ahora, ¿cómo? ¿De qué manera? Mira, era una orden ejecutiva que instruía a todas las secretarías de Estado, entiéndase ministerio, de ese país, a que aportaran medidas y sugerencias para derrocar al gobierno cubano. Me estoy refiriendo al Ministerio de Transporte, me estoy refiriendo al Ministerio de Comercio, me estoy refiriendo a la Agencia de Informaciones de Estados Unidos, me estoy refiriendo a los ministerios que tienen que ver incluso con el orden interno del país. Todo el mundo tenía que aportar y por supuesto también el Departamento de Defensa o la Secretaría de Defensa, la CIA, el FBI y todo el mundo. Ahora, para coordinar, bueno, el jefe de todo, primero se creó un grupo especial en el Consejo de Seguridad Nacional, se llamó así, Grupo Especial Ampliado, dirigido por Robert Kennedy, su hermano, que era el fiscal general, y este a su vez designó a un general propuesto por el Pentágono, Edward Lansdale, un tipo experimentado, que se decía experimentado, venía del Asia, donde había asesorado el combate a las guerrillas comunistas en varios países. Este fue el gran jefe de Estado Mayor del Proyecto Cuba o Operación Mangosta, que fue como ellos le denominaron. ¿Qué medidas va a incluir este plan, este proyecto, esta operación? Bueno, está claro que la primera medida contra Cuba fue el bloqueo económico y multilateral impuesto, que va a ser realizado y ejecutado el 3 de febrero de 1962 y que todavía perdura y que cada vez se ha hecho más terrible, nos ha atenazado más. Pero te decía que el día 19 de febrero este caballero elaboró su primer proyecto contra Cuba. Ya recogida todas las opiniones de todos los ministerios, los departamentos, etc. Ese es un documento muy interesante que años después sería desclasificado por el gobierno de Estados Unidos. Y uno de sus párrafos dice así: básicamente, la operación debe traer como consecuencia la sublevación del pueblo cubano. La sublevación necesita de un movimiento de acción fuertemente motivado desde el punto de vista político en Cuba, para que así se genere la rebelión, se oriente hacia el logro del objetivo y se saque provecho del momento clímax. Las acciones políticas estarán asistidas por la guerra económica,
con el objetivo de provocar que el régimen comunista fracase en la tarea de satisfacer las necesidades económicas del país. Algo parecido a lo que ha sucedido todos estos años, incluso hoy. Es la razón por la cual se activó el título 3 de la ley Helmut. Serán también apoyados por operaciones psicológicas que harán que el resentimiento de la gente contra el régimen sea cada día mayor y estarán socorridas por los grupos militares que se encargarán de darle al movimiento popular un arma de acción para el sabotaje y la resistencia armada en apoyo a los objetivos políticos. El clima de la sublevación vendrá como resultado de una acción amenazadora por parte del pueblo ante una acción del gobierno, provocada por algún incidente. Ya conocemos los incidentes que provoca Estados Unidos. O como consecuencia de un agrietamiento en el sistema de cuadros de dirección dentro del régimen o por ambas razones. El movimiento popular sacará provecho de este clima iniciando la revuelta abierta. Se ocuparán y tomarán determinadas áreas. Si fuera necesario, el movimiento popular pedirá ayuda a las naciones libres del hemisferio occidental. Estados Unidos, de común acuerdo con otras naciones americanas, entiéndase Organización de Estados Americanos, ofrecerán un apoyo abierto a los sublevados en Cuba. Dicho apoyo incluirá la fuerza militar en lo necesario. Es decir, que ya el 19 de febrero de 1962, Estados Unidos preveía que iba a agredir a Cuba militarmente ese año. Yo siempre he dicho en muchas entrevistas que me han realizado sobre este tema, ¿sí?, sobre los antecedentes, el porqué de la crisis de los misiles, que en octubre del año 62, con cohetes o sin cohetes, en el Caribe iba a haber una crisis, porque ya Estados Unidos, como lo prueba este documento, había decidido atacar a nuestro país y nosotros nos íbamos a defender, y eso iba a ocasionar una crisis en el Caribe. Es decir, esa es la realidad. Fabián, yo le propongo hacer una pausa, tomarnos un respiro en la conversación para ver un material que, digamos, sigue dando elementos desde las imágenes sobre este tema y regresar para seguir conversando. En menos de 72 horas, los invasores fueron capturados o resultaron muertos. Jack Kennedy estaba desolado por el fracaso de la operación de Bahía de Cochinos y dijo que había sido un fiasco. No estaba acostumbrado a fracasar ni en la política ni tampoco en la vida. Nunca le había visto tan consternado. ¿Cómo he podido ser tan estúpido?, dijo. Castro había sobrevivido y había humillado a Kennedy. La CIA recibió órdenes de ponerse manos a la obra y de idear un nuevo plan. Nuestro trabajo consistía en proponer nuevos planes, pero no planes del tipo del de Bahía de Cochinos, sino nuevos planes para, por decirlo de algún modo, deshacernos de Castro y de su régimen. Hubo todo tipo de sugerencias, desde asesinarle hasta diseminar LSD en un estudio de televisión para que pareciera que Fidel se había vuelto loco. No importa lo que intentaran, Castro se lo tomaba con calma. En la primavera de 1962, 40.000 marines norteamericanos organizaron un ejercicio de invasión de una isla caribeña. Born to die.
These are the stakes. We must either love each other or we must die. Our statues, the soaring edifice of our times, detracted from the ways of the wise. The future will view all history as a crime. So, Father, tell us when is the time to rise. They crown the sun, they crown the sun, but I believe that they are free when their time was done. They were drowned by the only one, but I believe that they are free. We're at war with the most dangerous enemy that has ever faced mankind in his long climb from the swamp to the stars. There's no place to escape to. This is the last stand on Earth. Where the day burns, deciding to fly against the sky. Within our dreams we all wake up to kiss the ones who are born to die. Where the grain hurts, hurting each other with our lives. Within our dreams we all wake up to kiss the ones who are born to die. They crown the sun, they crown the sun, but I believe that they are free when their time was done. They were drowned by the only one, but I believe that they are free. They crown the sun, they crown the sun, but I believe that they are free, and we believe that they are free, 'cause I believe that they are me, washed by the sun. El destacado rockero Ser Tankian nos traía su tema Harakiri. Él es libanés de ascendencia armenia, es poeta, es pintor, multiinstrumentista y vocalista principal de la banda System of a Down. Y así estamos de nuevo conversando con Fabián Escalante para descifrar Encrucijada. Fabián, veíamos antes del videoclip las imágenes que también nos ponían en contexto. ¿Y cómo se llega a ese octubre de 1962? ¿Cómo conecta todo el preámbulo que habíamos estado conversando con el tema de los misiles? Mira, ya desde los primeros meses del año 62, la inteligencia soviética, que siempre tuvo una extraordinaria penetración dentro de Estados Unidos, como se sabe, ya había descubierto los objetivos de Mangota. Es decir, ya sabía que se estaba preparando, es decir, que el objetivo del proyecto Cuba de Mangota no solamente era sabotear, no solamente incendiar el país, que era lo que ellos querían, sino además de eso, invadir militarmente con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Nosotros sabíamos que había una operación en marcha. Nosotros no sabíamos que se llamaba Mangota, por supuesto, ni Proyecto Cuba. Pero ya las autoridades cubanas y el comandante en jefe sabía que había un gran plan y que habíamos desbaratado parte de ese plan. Y es precisamente el 29 de mayo que llega a Cuba una delegación soviética encabezada por un miembro del Buró Político de PECUS, de apellido Rachidov, Rachidov, que viene a entrevistar a Fidel, a alertarlo sobre la agresión que está en marcha y a proponerle establecer los misiles, un grupo de misiles en el país, como método disuasivo de la agresión que se preparaba. El comandante, como se sabe, le respondió que iba a consultar y se consultó con los principales dirigentes del país.
Y después le respondió que a Cuba no le era necesario para defenderse de Estados Unidos tener misiles, porque ya nosotros lo habíamos hecho y lo habíamos hecho con éxito. Pero que si el establecimiento de los misiles en Cuba servía para mejorar la correlación de fuerza entre Estados Unidos y el campo socialista, Cuba estaba dispuesto a ese sacrificio, porque no ignoraba las repercusiones políticas que eso podía tener para la revolución cubana, sobre todo en América Latina. Cuba insistió desde el primer momento a hacer un tratado militar. ¿Por qué? Porque un tratado militar es público, es amplio. Pero las autoridades soviéticas, encabezadas por Khrushchev, insistieron que primero vinieran los misiles y después se proclamara el tratado. Pero finalmente se acordó traer los misiles y los misiles comenzaron a llegar. De ese proceso, decir que en 76 días se dieron 85 barcos, dieron a Cuba 185 viajes. Desde el Mar Negro, pasando por el Estrecho de Bósforo, cruzando el Mediterráneo y atravesando la mitad del Atlántico con este armamento que va a llegar a nuestro país. Este armamento que, entre otras cosas, además de los misiles R-12, que fueron los que llegaron a Cuba, trajo también 43.000 soldados soviéticos, internacionalistas, y trajo además de eso aviones, lanchas rápidas, grupos antiaéreos, grupos de conjunto de cohetes Luna para atacar a la flota enemiga, etc. Es decir, fue una gran operación. Esa operación los soviéticos la denominaron Anadir, en honor a un río que desembocaba precisamente en el Mar Negro. Fue una gran operación, una extraordinaria operación, que ya te dije, duró 76 días y que logró instalar en nuestro país para el 25 de octubre todos los misiles R-12, que estaban dislocados esencialmente en varios lugares de la provincia de Pinar del Río y en varios lugares de la antigua provincia de Las Villas. Es decir, ahí estaban concentrados, ahí estaban esos misiles que tenían un alcance de 1.400 kilómetros, los R-12, y que tenían un kilotón de potencia nuclear. Es decir, esa es la historia de la instalación. Los misiles llegaron aquí. Fidel dijo en alguna ocasión que ese fue el mejor secreto guardado. Porque imagínate desembarcar por el puerto de Mariel o por el puerto de Casilda, que fueron por donde se hicieron los primeros desembarcos. Aquellos largos cohetes. Una observación. La inteligencia norteamericana en 2 ocasiones tuvo, por lo menos que nosotros conozcamos, acceso a esta información. Una, por el Servicio de Inteligencia francés. En agosto estuvo el jefe del Servicio de Inteligencia francés en Cuba y se entrevistó con uno de sus agentes nativos, Conrado Bonet, que le explicó que habían cohetes aquí. Y este señor, asustado, salió para México y trató de empatarse con John McCone, que era el jefe de la CIA, para informarle la situación o lo que se conocía, pero lamentablemente no pudo encontrarse con Macron, que estaba de luna de miel en París. Y la segunda ocasión fue por un agente norteamericano de la CIA, Frank Emig, que vivía en las inmediaciones de San Cristóbal, en Pinar del Río, y que informó por radio que estaba viendo los misiles. Es decir, ellos no valoraron correctamente. Ellos sabían que el ejército cubano se había armado, que existían poderosas armas en Cuba, que existía un fuerte contingente militar soviético, pero ellos no tenían, hasta el 14 de octubre, ellos no saben lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo se dan cuenta de la presencia de los misiles en Cuba? Ya el 14 de octubre, un avión espía U-2 del tipo U fotografía el emplazamiento de San Cristóbal. Ellos inmediatamente procesan las películas, ven lo que hay,
pero necesitan una comprobación y hacen otro vuelo el 16 de octubre, que confirman lo que ya conocían, es decir, el emplazamiento de los misiles R-12 que ya están listos para actuar en las inmediaciones de San Cristóbal, en Pinar del Río. Informan y ahí comienza todo el desenvolvimiento, por lo menos del lado norteamericano, hasta el 22 de octubre, que Kennedy comparece ante las cámaras de televisión y explican qué está sucediendo. Fidel ha analizado este proceso, o este tiempo incluso, y explicó con mucha claridad que durante todo este tiempo la iniciativa la tuvieron los norteamericanos, porque nosotros no sabíamos que ellos sabían. Y eso nos impedía actuar. Claro, si el pacto hubiese sido oficial, si se hubiese firmado un tratado con la Unión Soviética, eso no hubiese ocurrido, porque las armas estuvieran aquí con perfecta tranquilidad. Es decir, no había, los norteamericanos no tenían que volar aviones U-2 para confirmar la existencia de estos misiles, porque el propio gobierno cubano o el propio gobierno soviético se lo podían informar. Es decir, que ellos van a tener, Estados Unidos, Kennedy, desde el 16 de octubre al 22, la ofensiva estratégica de San Juan, que eso es lo que le va a permitir preparar el escenario. ¿Qué escenario preparan? ¿Qué escenario preparan? Bueno, ellos analizan varias posibilidades. Ellos analizan hacer un ataque masivo sorpresivo sobre Cuba y destruirlo todo. Sin embargo, cuando Kennedy le pregunta a McNamara, que es el jefe del Departamento de Defensa, que si le garantizaba que se destruían todos los misiles, McNamara le responde que en un 90%. Claro, ellos no sabían cuántos había. Y Kennedy decide no hacerlo, por la sencilla razón que si quedaba uno con vida, con 1.400 kilómetros de distancia antes está la ciudad de Nueva York. Es decir, se podía provocar una respuesta de una naturaleza extraordinaria donde los norteamericanos hubiesen aprendido por primera vez lo que es la guerra en su propio territorio. Entonces, analizan otras posibilidades y finalmente acuerdan establecer un bloqueo. Bloqueo que ellos denominan cuarentena, para darle otro... Es decir, la cuarentena es un eufemismo. ¿Por qué? Porque la cuarentena se decreta para que no prospere una enfermedad. El bloqueo es otra cosa. El bloqueo militar y naval, que fue en realidad lo que se hizo, es otra cosa para el mundo. Entonces ellos querían dar una imagen diferente y por eso es que se llama, y lo denominaron cuarentena, pero desrodearon la isla de Cuba de embarcaciones de guerra para impedir todo acceso de embarcaciones a nuestro país, embarcaciones soviéticas y de cualquier naturaleza. Y es en el momento en que Kennedy declara e informa al mundo de la existencia de los misiles. Vamos entonces a dejar por unos minutos la historia ahí, Fabián, y nosotros vamos a ver un fragmento de este material que nos pone en contexto de esto mismo que hemos estado conversando. Vamos a verlo. El 26 de octubre, con el mando militar soviético, que él rindió un parte del estado de la fuerza, él me dice: regimiento aviación, listo. Regimiento coheteriles, tierra-aire, listo. Regimiento de fuerzas de armas nucleares tácticas, listo. La unidad de cohetes, lista. Mientras Kennedy consideraba las posibles opciones, recibió noticias de que se había producido una nueva escalada en la crisis. Mientras efectuaba las labores de reconocimiento sobre los emplazamientos del este de Cuba, un avión espía U-2 fue derribado. ¿Cuál es nuestra posición de principio respecto al armamentismo o al desarme? Somos partidarios decididos del desarme. ¿Cuál es nuestra política sobre bases militares?
Somos partidarios decididos del desmantelamiento de todas las bases militares. ¿Cuál es nuestra política sobre la presencia de tropas en los distintos países? Somos partidarios de una política de paz y que no haya tropas ni personal militar de ningún país en el territorio de otro país. Esa es nuestra posición de principio. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Octubre, octubre había llegado como llega siempre. Mojando la cera de lluvia delgada y paciente. Cargando de sombra las nubes que llevaban prisa. Poniéndole un tono salobre al sabor de la brisa. Octubre terrible de 62, llegaste derecho a parar el reloj y no reparaste en que en esta región tutear a la muerte era ya tradición. Y octubre se marchó por donde mismo entró. Fueron los tiempos duros para el amor, fueron tiempos de estrellas y soledad, como un adolescente que abandona la casa paternal y descubre que tiene todo el poder de su verdad. Fueron los tiempos duros de la amistad y aprenderlo bien caro nos costó. Pero mucho aprendemos hoy por hoy cuando resbala algún antifaz que deja ver el rostro de la ambición, de la ambición. Octubre, de nuevo nos muestra su rostro de cuarto menguante. Pero en esta fecha se siente un calor sofocante. Se siente que se ha envejecido destruyendo mitos, cambiando mil nuevos ciclones con menos amigos. Ahorita llegamos al 72 y cumple 10 años aquella lección que se une a mil nuevas carencias de Dios, que a veces dan risa y a veces dan tos. Oh, bienvenido seas octubre de mi amor. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos. Octubre terrible del 62. Llegaste derecho a parar el reloj y no reparaste que en esta región tutear a la muerte era ya tradición. Octubre, una pieza de Silvio que hemos puesto en otras pupilas, pero que en un programa dedicado a la crisis de octubre no puede faltar.
Fabián, habíamos dejado nuestra conversación, nuestra historia, en el 22 de octubre del 62, cuando Kennedy anuncia la presencia de los misiles en Cuba, cosa que usted comentaba. Antes, el día 20 de octubre, la Agencia Central de Inteligencia, con el conocimiento que ya tenía corroborado de la existencia de los misiles en Cuba, en Pinar del Río y en el centro del país, organizó una operación tenebrosa. Yo supongo incluso que sin la autorización presidencial. La CIA muchas veces actúa y siempre ha actuado por su propia iniciativa o respondiendo a los intereses superiores que gobiernan Estados Unidos. Organizó una operación que se denominó Cupido. La operación Cupido tenía 3 fases. Una, infiltrar un grupo de misiones especiales con su jefe, Miguel Ángel Orozco Crespo, un exmilitar de la dictadura de Batista, que tenía la misión de explosionar las minas de cobre de Matahambre y con ello dar la señal para que Plácido, el grupo del Frente Unido Occidental, se alzara y tomara la base de San Julián en Pinar del Río. Es decir, provocar un pequeño alzamiento local en la provincia de Pinar del Río. Al mismo tiempo, un destacamento numeroso de cubanos de la CIA en uniforme del ejército cubano va a atacar Puerto Cabeza. Es decir, va a atacar sorpresivamente a la ciudad nicaragüense, que fue donde partió los barcos que agredieron en Playa Girón. Va a atacarla y va a realizar una masacre y se van a retirar. Todo esto con la publicidad necesaria. Es decir, para que pareciera que Cuba estaba tomando medidas de represalia contra el tirano Somoza por haber propiciado la invasión de Bahía de Cochino. Y finalmente, un gobierno provisional encabezado por José Miró Cardona iba a desembarcar por Cayo Romano, a establecerse ahí en Cayo Romano, que en aquel momento era un cayo salvaje del norte de Camagüey, para ahí declarar un gobierno en armas y solicitar la ayuda militar de Estados Unidos. Pero está atacando en un lugar donde ellos saben que hay misiles, porque no están atacando en Matanza, no están atacando en Camagüey, no están atacando en Oriente, están atacando en Pinar del Río, donde ellos tienen comprobado que hay una base de misiles establecida y que pretenden provocar un gran sabotaje en las minas de cobre de Matahambre y un ataque militar contra la base aérea de San Julián. Eso va a provocar, eso podría provocar cualquier cosa porque hay unos cohetes listos para actuar. Es decir, no se sabe en ese momento qué está sucediendo. Claro, todo esto va a empezar a hacer agua. A finales este grupo este grupo que desembarcó en nuestras costas el día 21 de octubre, cuando desembarca pierde el norte y finalmente es capturado por las fuerzas de seguridad cubanas, por la milicia y las fuerzas de seguridad cubanas. Una parte puede salir del país, pero la parte principal, junto con el jefe del grupo, Miguel Ángel Orozco Crespo, bueno, hay un documental sobre eso, donde Miguel Ángel Orozco Crespo declara en la televisión cubana todo esto que yo te estoy diciendo. Es decir, no es una cosa que yo he inventado en una noche de fiebre. Es decir, este plan es desbaratado y, por supuesto, las otras partes del plan caen por su propio peso, como un castillo de naipes. Es decir, no vale la pena hacer el ataque a Puerto Cabeza y mucho menos desembarcar el gobierno provisional por Cayo Romano. Bueno, usted mismo lo presentaba, Fabián. Vamos a ver un fragmento del noticiero ICAIC latinoamericano que recogió el reportaje sobre el atentado frustrado en las minas de Matahambre y vamos a ver estas imágenes que Fabián nos adelantaba y nos comentaba de todo lo que ocurrió cuando se frustraba
el sabotaje que se preparó por la CIA. Secretario General de la ONU, U Thant, Fidel advierte que todo avión que viole la soberanía de Cuba invadiendo nuestro espacio aéreo solo podrá hacerlo a riesgo de ser destruido. I speak to you as a friend. Os dirijo la palabra de amigo, dijo Mr. Kennedy, y la CIA planeó el asesinato de 400 mineros de Matambre. Un grupo de saboteadores procedentes de Estados Unidos con armas ofensivas norteamericanas y explosivos, con los datos y fotografías suministrados por los aviones espías, sería el encargado de realizarlo. La carga de muerte fue colocada en el cable del transbordador. Miguel Ángel Orozco Crespo, el jefe de los criminales, fue capturado por un campesino con una simple escopeta de caza. Gracias a que este obrero descubrió la carga explosiva, se salvaron de la muerte nuestros mineros. Y estos, firmes en sus puestos, reafirman las palabras de Fidel. Creemos en el derecho a defender nuestra soberanía y la dignidad de este país, y lo ejercitaremos hasta el final del último hombre, mujer o niño capaz de empuñar un arma en este territorio. Y después de haber visto este fragmento del noticiero ICAI que se transmitió el 19 de noviembre de 1962, en pleno apogeo de todos estos acontecimientos a los que estamos revisitando, vamos nosotros a cerrar un poco la historia. Vuelvo con usted, Fabián. ¿Cómo termina lo que fue este episodio de la crisis de octubre, que también hemos nosotros ido atrás para caer en ese presente del año 1962? ¿Cómo termina esa historia? Ya la crisis va escalando a partir del 22 de octubre. Cuba, Fidel, pone en pie de alarma de combate a toda su fuerza, a las fuerzas del ejército rebelde, de las Fuerzas Armadas ya en ese momento, y las milicias revolucionarias. Todo el mundo ocupa sus posiciones para defender al país, que ya estaban establecidas, y comienza el forcejeo entre la Unión Soviética, entre Moscú y Washington. Es decir, comienzan conversaciones que se van a dar primero en Washington, cartas que Cuba no conoce, por cierto. Empiezan a transitar correspondencia que Cuba no conoce. Y el día 27, es decir, mientras tanto los aviones norteamericanos de guerra están volando sobre el país en vuelo rasante, y el día 26 Fidel da la orden que cuando vengan los americanos el otro día por la mañana le tiren, que todas las baterías antiaéreas le disparen, cosa que se va a hacer, por supuesto. Y en ese espíritu el grupo de cohetes antiaéreos que hay en el norte de Oriente ve aproximarse, detecta aproximarse un avión U-2 y le dispara y derriba el avión U-2. Esto va a agravar la crisis, porque el derribo de un avión, el disparo primero contra toda la aviación de combate norteamericana y después el derribo de un avión, el día 27, va a acelerar, nosotros no lo sabíamos, la dirección cubana no lo sabe, las conversaciones entre Khrushchev y Kennedy, de representantes de ambos, y ya el día 28 parece que llegan a un preacuerdo por parte de los soviéticos de sacar los misiles de Cuba, con la garantía pública de que Estados Unidos no iba a agredir militarmente a nuestro país. Bueno, ya sabemos que Estados Unidos no respeta ninguna garantía pública de nada, pero bueno, fue lo que los soviéticos obtuvieron en ese momento. Ellos no nos consultaron, no nos informaron, Fidel explicó muy bien eso, no tengo que explicarlo yo.
Y esa página va a concluir con un programa, bueno, primero con el acuerdo soviético-norteamericano de sacar la fuerza soviética de nuestro país, de sacar los misiles, no las fuerzas militares, y que los barcos que lo sacaran fueran revisados por las autoridades norteamericanas. Se preveía además en ese convenio que una inspección de Naciones Unidas revisara la existencia o comprobara la existencia del retiro de esos cohetes en Cuba, cosa que por supuesto el gobierno cubano no accedió. Y finalmente Fidel da una entrevista televisiva, un programa televisivo donde explica todas estas cosas que yo te he comentado aquí de una manera sucinta y no tan magistralmente como él lo hizo, y concluyó con los 5 puntos de Cuba que aún se mantienen. Es decir, esos 5 puntos es cese del bloqueo económico, de las actividades terroristas, de los ataques piratas, de las violaciones aéreas y marítimas y la devolución de la base naval norteamericana en Guantánamo. 5 puntos que aún permanecen pendientes, pero igual siempre es una buena oportunidad de sembrar estrellas, como diría el poeta. Gracias, Fabián, por su conversación. Tenga buenas noches. Y para saber más de esta historia que hemos estado contando y de lo que es la guerra contra Cuba, la contrarrevolución en nuestro país y también la revolución cubana, se va a publicar el próximo mes de noviembre un texto de Fabián Escalante que se llama así: Contrarrevolución y Revolución en Cuba, a partir de ensayos que ha escrito a lo largo de los años y que echan luz sobre estos temas. Es una recomendación desde la bibliografía que le hacemos para saber más de la historia de nuestro país. Nosotros nos vamos a despedir con un dibujo animado del inolvidable maestro Juan Padrón, que también la historia fue un plato fuerte de su obra, de su creación. Se llama así, Nikita Chamaún, son fragmentos. Con todos ellos te dejo. Hasta la semana que viene. Esse é o Mariotki, tovarищи. Кубинский товарищ, Mariotki. Oh my God! Nuclear measures in Cuba! What is going on in Cuba now? We got a Scotty ones and a prophet Scotty words can we say this is my day. This is my day. Engines beginning throttling down now. Challenger. Aquí va calao, mambo, chambo, lo que viene, mambo, chambo. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases... И наша славная коммунистическая партия сделает необходимо, чтобы защитить острова Свободы. С Италии и Турции нас окружают американские ядерные базы. Да здравствует революционный народ Кубы!
Good evening. Now news in channels 8 and 7 news. What is going to happen? Cuban arms put better to find the Soviet Union. That's the word. Все, осторожно, дверь закрывай. Ой, pero esto va a ser de boom. Esto es patria fuerte, compañera. Es que a nuestro país no lo infecciona nadie. Grecia, disculpe, Ignacia. Que we are for the Lord. No problem, no problem. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos somos uno en esta hora de peligro. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos.